Jesús sana a un paralítico. La verdad es que finalmente podemos entrar al capítulo 2 de Marcos y es tremendo. Parte con Jesús ya regresando de su viaje, vuelve a la ciudad, a Capernaum, y en ella nuevamente se congrega un montón de gente alrededor del maestro, porque, bueno, la voz se corre, ¿cierto? Entonces, lo que pasa aquí es que llegando él y con la gente en medio, 4 hombres traen a su amigo, abren el techo y lo ponen delante de Jesús. Y hay que de esto analizar un poquito de varias cosas puntuales que el Evangelio trata de mostrarnos, pero como por debajo. La primera de ellas es quiénes son estos 4 hombres. Porque dice el Evangelio que esto lo traen y que este hombre resultaría siendo perdonado y sanado por la fe de estos 4 hombres, no por la fe del mismo paralítico. Lo cual también va a tener su análisis en unos momentos más. Pero en particular vamos a hablar de estos 4. Miren, en este momento del ministerio de Jesús solamente se han mencionado 4 discípulos que él ha llamado, que son los 2 hijos de Jonás, Simón y Andrés, y los 2 hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan. Entonces, que aquí Marcos diga que 4 hombres trajeron al paralítico, es como si, no sé, más adelante dijeran 12 hombres trajeron ante Jesús, no sé, a un leproso. Todos asumiríamos que es como una referencia a los 12. En este caso es lo mismo. Puede ser una referencia a los 4 apóstoles de Jesús o a los 4 discípulos todavía. ¿Y por qué? Porque recordemos que Marcos lo que está hablando se lo dedica a los judíos de Roma y a los gentiles romanos también. Y muy probablemente sean estas 4 comunidades o estas comunidades las principales respecto de anunciar el cristianismo. Y ahí podemos irnos por teorizar de la comunidad de Juan, que es la que llaman la del discípulo amado, la comunidad de Jerusalén, donde también Jacobo, aunque es el hijo de Zebedeo, no Jacobo el hermano de Jesús, pero Jacobo también es bien influyente, la comunidad de Pedro o la Petrina, ¿cierto?, que es la de Roma, y la comunidad de Andrés, que si nos recordamos, Andrés es como el unificador de los bautistas o de los seguidores de Juan el Bautista con los cristianos. Entonces, de cierta forma, es decir que al hombre paralítico, que luego vamos a descubrir quién es, estos 4 hombres o estos 4 miembros o estas 4 iglesias, si se quiere decir, traen y actúan para traerlo delante de Jesús, rompiendo el techo, o sea, abriendo un lugar desde arriba y dejándolo a los pies del maestro. Es hermoso, ¿cierto? Pero en particular eso. Pero ahora entremos directamente en el paralítico. Dice el Evangelio que al ver la fe de ellos, Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Bueno, ya vimos que, por ejemplo, con el endemoniado, no necesariamente se refiere a alguien que está poseído por un demonio. Y muy probablemente con el paralítico no necesariamente se refiere a alguien que solamente está paralizado de piernas o de extremidades en general. Y ojo, no quiero decir que el evangelio es simbólico, sino que Marcos está tomando muy probablemente varias historias verídicas, y estamos por fe, sabemos que son verídicas, y las toma y les da un significado. Eso es lo que hace Marcos con esto, ¿cierto? Pero ahora, entrando de lleno al paralítico. El paralítico es un hombre que podría más decirse que paralítico, un paralizado de todo el cuerpo, no puede moverse. Y ahora entendamos por qué es que es paralítico. Este hombre tuvo muy probablemente algún tipo de accidente que le impidió no solamente caminar, sino quizás estar hasta en un estado vegetativo o semejante. Y esto es lo que le impide moverse. Pero ahora, ¿qué pasa? Así como muchos creían que las enfermedades venían por demonios, muchos también asumían que este tipo de problemas eran directamente ocasionados por el pecado del hombre o por el pecado de sus padres. Entonces este hombre tuvo que vivir con ese estigma encima durante toda su vida, que él estaba de esta forma justamente porque él se había equivocado. Y quizás eso nos revela también por qué que Jesús lo sana por la fe de sus amigos y no por la fe propia de este hombre, porque este hombre no tenía fe de que Jesús podía sanarlo. Y eso, más que solamente tremendo, es triste. Entendamos quiénes son los que principalmente tuercen esa identidad que este hombre tenía. Son los líderes religiosos los primeros en culpar a estos hombres, a estas personas. Y recordemos que desde el capítulo 1 Jesús está arremetiendo contra toda la comunidad religiosa
de Israel y de Galilea. Entonces son ellos los que le dieron a este hombre esta identidad. Y no solamente ellos, sino muy probablemente el resto de la gente. Y cuando la gente y, y los líderes religiosos y la gente importante finalmente declaran sobre este hombre una cierta identidad y limitaciones al momento de acercarse a Dios, este hombre lo cree. Y ese es el gran problema. Por eso que Jesús lo primero que hace al verlo es decirle hijo. Este hombre quizás fue abandonado por sus padres, o quizás no solamente abandonado, quizás sus padres fueron los responsables y se sintieron culpables de que, claro, este hombre ahora sufriera todo esto. Al final pudieron haber sido sus pecados los que lo condenaron. Pero Jesús le dice hijo. ¿Por qué? Porque le dice no son los pecados de tus padres. Y ahora una siguiente pregunta, y esta la voy a dejar solamente en el aire. ¿Por qué Jesús le dice hijo a un hombre que, primero recordemos, Galilea no es Judea, aquí no todos son israelitas? Y segundo, ¿por qué le dice hijo a alguien que no cree en él? No tiene fe en él. Lo voy a dejar en el aire, sí. Y en último lugar, respecto a esto, dice tus pecados te son perdonados. Y eso muestra más a Jesús que nada. Veamos el texto. En el texto el principal foco está en el perdón de los pecados, no en la sanidad de su parálisis. Y eso a veces se nos pasa y se nos cuela. Y ahora, ¿por qué? Porque lo que Jesús dice al decirle tus pecados son perdonados es quitarle los límites que le había puesto la sociedad para acercarse a Dios. Este hombre quizá creía que por la cantidad de pecados que tenía encima es que era incapaz de que Dios lo perdonara o Dios lo sanara. Incluso quizá ni siquiera cometió grandes pecados y la gente ya lo tildó de pecador y él se lo creyó. Y no creyó que Dios podía darle una segunda oportunidad. Pero Jesús cambia eso. Y de hecho, después de esto, obviamente, los líderes religiosos le dan una respuesta. Nadie puede perdonar los pecados. ¿Quién te crees que eres? Y Jesús le dice que para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, es que le dice al hombre, levántate, toma tu cama y anda a tu casa. Y esto es importante, porque Jesús lo que hace es curar sus heridas internas, es curar las heridas que dejó la gente sobre él, que dejó quizás él mismo sobre su propia vida, sobre su propio corazón, al momento de interiorizar todo lo que la gente decía, todo lo que el resto del mundo creía. Él lo creyó y eso le impidió acercarse a Dios y estaba ya no solamente paralítico de cuerpo, sino paralítico de alma y de espíritu, porque no podía acercarse por su cuenta. Y lo que Jesús hace con él es literalmente transformar la verdad que él tenía interiorizada y cambiarla. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que cuando esto pasa, él dice que así se ve que él es el Hijo del Hombre, que tiene autoridad, porque la divinidad de Jesús se muestra en la sanidad que se hace al resto de la gente. En la sanidad interna nosotros vemos que Jesús es Dios.